Universidad Tecnológica Boliviana, carrera de Derecho, materia Sociología General, docente, doctora Andrea Gómez Esprella, semestre primero, paralelo B, turnos sábados, universitarios, María Janet Miranda Calderón, Nati Mamani Huanca, El Alto, La Paz, Bolivia. Trabajo de racismo y toda forma de discriminación. Mi nombre es Nati Mamani Huanca. Podemos decir que el racismo y toda forma de discriminación es un tema muy relevante en la sociedad actual. Entendemos por racismo a la valoración de diferencias biológicas, discriminación a la distinción, exclusión o preferencia. La característica principal es que puede ser aplicado a cualquier persona o incluso a una población entera. Se aprende rápido y tiende a reproducirse hasta convertirse en práctica. Estas causas pueden ser variantes de acuerdo al contexto. Racismo. Según la Ley 045, en su artículo 5, inciso C, considera racismo a toda teoría tendente a la valoración de diferencias biológicas, culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo y en perjuicio de otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre otro. Asimismo, podemos entender que el racismo es una construcción social y como poder de dominación. El racismo se fundamenta en función del ser más que el otro y desvalorizando a otra persona. Entonces, podemos decir que el racismo es toda forma de conducta, acto, práctica que se considere inferioridad. Durante la crisis por el COVID-19, algunas personas son estigmatizadas por considerar que su etnia, origen o condición está vinculada directamente con la enfermedad. Características de racismo. Puede ser aplicada a cualquier persona sin importar su posición social, etnia, creencias, entre otros. Esta también puede ser aplicado a una persona o población entera. Es global, lo que quiere decir se da en todos los países, en cada nivel o posición social. Tipos de racismo. Tenemos 4 tipos de racismo. Existe el racismo adversivo. Nos dice que esta es un racismo sutil. Esta se produce mediante la distancia con la otra persona, falta de empatía o mostrando frialdad. Tenemos el racismo etnocentrista basado en superioridad cultural. Tenemos el racismo simbólico, que es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas. Para dicho grupo, esto se provoca una agresión cultural. Por último, el racismo biológico. En el racismo biológico se piensa que están excluidos totalmente o incluso apuesta por una segregación física. Antecedentes. En el colonialismo,
se mostraba de una parte el racismo y de otra parte el patriarcado. Nos dice que el colonialismo construye un tipo de sociedad con jerarquías y privilegios. Lo que quiere decir, la construcción de superioridad se daba igual a blanqueamiento, una raza blanca. La construcción de inferioridad, todo lo que no es blanco. Hasta tiempos actuales se ha luchado contra la colonización. Nos dice que la descolonización va a construir una sociedad con equilibrio, justicia social, sin jerarquías ni privilegios, para consolidar el Estado plurinacional de Bolivia. La descolonización, por un lado, lucha contra el racismo, que pretende bajar tensiones de intolerancia y discriminación, construir una cultura de respeto a lo diverso. Y por el otro lado, lucha contra la despatriarcalización, que es desmontar, cambiar los pilares del patriarcado, tanto en la iglesia, en el Estado, en la familia y en el trabajo. Racismo en Bolivia. El racismo en nuestro país es una realidad nacional y un problema mundial, ya que es considerado a toda teoría tendente a la valoración de las diferencias biológicas, culturales, reales o imaginarias. Todo esto en provecho de un grupo y en perjuicio de otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación que presume superioridad de un grupo sobre otro. Mi nombre es María Miranda. Continuando con la presentación, discriminación. Según la Ley 045 en su artículo 5, inciso A, se define como discriminación a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, entre otros que nos mencionan que están fundadas, reconocidos en la Constitución Política del Estado y el derecho internacional. No se considerará discriminación a las medidas de acción afirmativa. Causas que ocasionan la discriminación. Entre las causas podemos mencionar las circunstancias socioeconómicas. Se da por una mala o baja situación económica que uno se encuentre. La ideología. Esto se da cuando las corrientes de pensamientos y tratos de inferioridad a determinados grupos humanos. Miedo. Se da cuando un grupo de personas que discriminan y uno de ellos está disconforme y no se atreve a expresarlo por miedo a ser discriminado de igual manera. Personalidad dócil e imitativa. Es una cuestionante. ¿Por qué lo hacen? Inconsciencia. ¿Cómo lo hace o cómo actúa? Factores de discriminación. Entre estos podemos mencionar la raza, el color, la adolescencia, el origen nacional o étnico, la nacionalidad, el sexo, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, el idioma, la religión, etc. Características de la discriminación. Entre estos mencionamos la conducta, que puede ser socialmente presente, se aprende rápido y tiende a reproducirse hasta convertirse en una práctica cotidiana. Otra característica es progresiva, debido a que las personas pueden ser discriminadas por distintas causas. Evoluciona al adoptar nuevas formas y modalidades. Así también
obedece distintas causas, pero el resultado sigue siendo lo mismo, como ser la negación al principio de igualdad y la violación a los derechos humanos. Las conductas discriminatorias pueden generar daños morales, como ser físicos, psicológicos, materiales y diversas limitaciones en muchos ámbitos zonas. Formas de discriminación. Tenemos la discriminación indirecta. Esto se presenta cuando un factor de discriminación es neutro o existe la intención de realizarla. Discriminación múltiple. Se establece por la concurrencia de dos o más factores de discriminación, como por ejemplo, se puede discriminar por la raza y por el idioma que uno presenta. Intolerancia. Son conductas que sin considerar el racismo o la discriminación se realizan como ser el rechazo, el odio, la propagación, destrucción, exclusión, intimidación, entre otros. Discriminación en Bolivia, nuestro país. En nuestro país es aquello que vulnera los derechos humanos y afecta a la dignidad de las personas, como la forma de distinción, exclusión, restricción o identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, fijación política o filosófica, estado civil, condición económica, entre otros. Discriminación racial. Este acto se construye de manera imaginaria de superioridad de unos. Es por eso que es entendido a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza o por el color de piel. Ahora bien, vamos a mencionar las normativas internacionales. Dentro de las normativas internacionales, en el año 1948 se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el año 1965 se creó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En el mismo año se crea el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. En el 2001 se realiza la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, Xenofobia y las formas conexas de intolerancia en Durban, Sudáfrica. En el 2009 se realizó la Conferencia de Examen de Durban. Normativa nacional en Bolivia. En nuestro país contamos con la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el Código de Procedimiento Penal, la Ley número 045, Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación, de fecha 8 de octubre de 2010. Asimismo, a esta ley se le reglamenta bajo el Decreto Supremo número 762 del 5 de enero de 2011. También contamos con la Ley número 2027 del Estatuto del Funcionario Público, como también la Ley número 1178, Ley de Administración y Control Gubernamental, SAFCO. Asimismo, el Decreto Supremo 23318A, Reglamento a la Responsabilidad por la Función Pública. Ahora bien, nos vamos a enfocar a la ley que sanciona, que previene este acto de racismo y toda forma de discriminación, que es la ley número 045 y tiene los siguientes principios generales: la interculturalidad, la equidad, igualdad y protección. En cuanto a la primera, la interculturalidad es la interacción entre distintas culturas. Equidad
es el trato justo sin establecer diferencias. La igualdad, relación de semejanzas, trato sin diferencias, protección contra el racismo y toda forma de discriminación. De aplicación de esta ley número 045. La presente ley se aplicará en todo el territorio nacional y en los lugares sometidos a su jurisdicción. Es decir, que todos los bolivianos y bolivianas de origen o nacionalizados y por todo estante y habitante en territorio nacional que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado. También se aplicará a las autoridades, servidores y exservidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. De igual manera, al Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Defensoría del Pueblo, universidades, policía, Fuerzas Armadas y todas las entidades de estructura estatal. Personas privadas jurídicas, organizaciones sociales y mecanismos de control social, como también a los misioneros diplomáticos bilaterales, multilaterales y especies ejerciendo funciones en el territorio boliviano. Faltas y sanciones. Según el artículo 15, parágrafo 4 del Decreto Supremo que reglamenta la Ley 045, número 762, las faltas disciplinarias se clasifican en faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. Por ejemplo, las agresiones verbales pueden calificarse como faltas leves en las instituciones públicas y privadas. La denegación de acceso al servicio puede ser considerado como una falta grave, cuando ésta incurre en una leve habiendo sido sancionado anteriormente. El maltrato físico, psicológico y sexual puede ser considerado como una falta gravísima en las instancias correspondientes. Instancias competentes. Según el artículo 12, capítulo 4 de la Ley número 045, las instancias competentes para sancionar este tipo de acto, el racismo y toda forma de discriminación, se la puede realizar bajo vía constitucional, por medio de acciones constitucionales, bajo el principio de no discriminación. También por la vía administrativa, realizando procesos internos donde ya existe una autoridad sumariante. También vía penal, por medio de acciones penales. Ojo, muy importante recomendar que todas las instituciones públicas deberán modificar sus reglamentos internos de personal, reglamentos disciplinarios u otros que corresponda a fin de luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. Delitos. Según el régimen penal, según el artículo 21, capítulo 5 de la Ley número 045, también se sancionará el racismo bajo la pena privativa de libertad de 3 a 7 años. Discriminación se sancionará bajo la pena privativa de libertad de 1 a 5 años. La difusión e incitación al racismo o a la discriminación será sancionado bajo la pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Aquellas organizaciones racistas o discriminadoras también serán sancionados bajo la pena privativa de libertad de 1 a 4 años. Los insultos y agresiones verbales, de igual manera, serán sancionados bajo la prestación del trabajo de 40 días a 18 meses y una multa de 48 a 150 días. Medidas preventivas. Según el artículo 6, capítulo 2 de la Ley 045, tenemos las medidas preventivas en el ámbito de la administración pública, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito económico. Pero lo más importante, prevenir este acto en el ámbito educativo. En este ámbito se pretende diseñar y proponer en marcha políticas educativas culturales, comunicacionales, de diálogo intercultural que ataquen las causas estructurales del racismo y toda forma de discriminación. Ahora bien, estas políticas institucionales tienen el objetivo de promover
el diseño e implementación de políticas institucionales de prevención y lucha contra el racismo y la discriminación en las universidades, institutos normales superiores nacionales, públicos y privados, así como también en el sistema educativo nacional en los niveles inicial, primario y secundario, a fin de promover la implementación de procesos de formación y educación en derechos humanos y en valores, tanto en programas de educación formal como no formal, apropiados a todos los niveles del proceso educativo. Las personas somos diferentes, pero iguales en derechos. Dile no al racismo y a la discriminación. Conclusiones. Finalizando el presente trabajo social, también llamado problema social, el cual fue visible desde la antigüedad y actualmente sigue persistiendo en el mundo y a nivel nacional en nuestro país, ya que uno se entera a través de los medios de comunicación o por presencia en el momento de que incurre el racismo y toda forma de discriminación. Mas, sin embargo, para prevenir, combatir o sancionar este problema social, se han establecido normativas legales para ser aplicadas ante la sociedad y creación de comités, convenciones, a fin de establecer instrumentos, mecanismos y otros que pueden ayudar a combatir y por ende a sancionar ya lo cometido. Recomendaciones. Entre las recomendaciones y posibles soluciones personales que brinda este grupo de exposición sobre este problema social del racismo y toda forma de discriminación, tenemos las siguientes. 1. Proporcionar mejores valores a las personas desde temprana edad sobre el tema. 2. Promover mejor los derechos humanos. 3. Generar cultura de respeto, igualdad, solidaridad, aceptación, entre otros. 4. Implementar en la malla curricular las instituciones educativas sobre la educación de aceptabilidad, respeto y prevención del racismo y toda forma de discriminación. Todos somos iguales ante la ley. Muchas gracias por su atención. Esperemos que les haya gustado esta presentación y no olviden que siempre deben tener respeto, utilizar sus valores y tener en cuenta que si tenemos diferente idioma, diferente color de piel, pero somos igual seres humanos. Muchas gracias por su atención.